Bueno, bienvenidos a otro capítulo como parte del homenaje al fútbol de San Agustín. Me acompaña Javier Iñaki Basterra, alias Iñaki entre sus amigos, para lo más íntimo Javi. Oye, es un placer volver a compartir contigo, esta vez por esta vía. Aunque somos de generaciones distintas del San Agustín, tuve la fortuna de jugar contigo. Te agarré en el Caracas Sport Club, esa época de Caracas Sport Club donde estabas un poquito pesado. Tú me decías, bueno, pues voy a jugar pesado. Y yo, bueno, porque le voy a apostar a que te vas a quitar unos kilos. Esos kilos después estuvieron relacionados con goles en finales, con varios campeonatos que jugamos juntos y donde el San Agustín fue muy fuerte, ¿no? Pero más allá de ello, oye, qué bueno verte bien y que puedas estar sobre todo hablando de tu generación, que es una de las generaciones más ganadoras y más exitosas del colegio, Javi. Entonces, bueno, lo primero que te presentes, aquí nos están viendo desde las viejas generaciones hasta las nuevas generaciones de jugadores del San Agustín, que te presentes un poco y nos digas en qué década jugaste. Bienvenido, Javi. Pues muchas gracias, Rubén, a ti. Pues por supuesto un saludo a ti, a tu familia, a tus hermanos, que bueno, les tengo mucho cariño y mucho aprecio a todos. Y bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Javier Iñaki Basterra. Me conocieron la mayoría de las personas como Iñaki, hijo de Abdón Basterra, el que tuvo esa tienda de deportes, Deportes Basterra, por tantos años y era proveedor, entre otros colegios, de uniformes escolares del San Agustín, ¿vale? Bueno, yo pertenezco a la generación del año 75, una generación muy interesante a nivel futbolístico, ya que dio muy grandes jugadores, unos cuantos jugadores importantes para el colegio, ¿no? Y además compartimos con una gran generación también de personas, tanto directivos como profesores y entrenadores que nos ayudaron a desarrollar ese equipo y en su momento pues llevar al colegio por varios campeonatos. Yo empiezo en el San Agustín, empiezo en lo que es primer grado. De hecho, yo entro en primer grado, que estamos en el año 82, en 1982, y ese mismo año ya comienzo a jugar en el colegio de la mano de Benjamín Iglesias. Y a partir de allí, pues, preinfantil por todos los equipos, ¿no? Pues infantil C, B, A, juvenil, primera y un ratito, lo que llamaban más máster o veteranos, estuve aproximadamente, habrá poco más de 30 años jugando para el colegio y representando los colores de San Agustín. ¿Puedes recordar la alineación de esa generación del 75, Javi? Sí, más o menos algún nombre, pues el portero era Alberto Pérez Ochoa, que le decíamos que estaba un poco loco, pero era un tipo extraordinario, con una gran capacidad en cuanto a su posición, que era de los mejores porteros que había en esa generación. Después en la defensa estaban Daniele Di Giulio, chico que vivía en Colina de Vistalegre, con su familia, los hermanos Di Giulio creo Otra que familia jugaron. de futbolistas del colegio, los de Correcto, Julio. otra familia de futbolistas. Estaba Jorge Chacón, por cierto, que creo que está en Colombia, su Sí, padre está en Bogotá. pues, está en Bogotá, su padre también jugó en la Liga de Veteranos varios años. César Bayatori, Eran peligrosos eh, los dos Chacón eran. hostia, Daniel Di Giulio y Jorge Chacón, bueno, cada vez que había alguna historia de pelea, yo siempre me protegía detrás de esos dos porque eran unos máquinas. Luego estaba César Bayatori, gran amigo, jugaba de lateral derecho, y por la otra banda jugaba Antonio Rodríguez, el gran cabezón, haciendo una defensa muy sólida para ese entonces. Después estaba la media cancha, que nos repartíamos la media cancha entre un chico que se llamaba Oscar Rodríguez, que bueno, pasó muchas veces desapercibido, porque me preguntas ahorita, no sé qué es de la vida de Oscar, ni dónde está, ni dónde vive, Mm. pero fue un chico que también le dio mucha alegría al colegio. Estaba también Roberto García,
Y Ujú. otro gran jugador que jugó desde pequeño, desde la infantil con nosotros, de padres gallegos, grandes amigos de la familia también, Herminio y la señora Ana. Estaba yo jugaba de lateral izquierdo, perdón, de medio izquierdo. eh, y después adelante, pues compartíamos entre Reinaldo Plas, bueno, de la familia Plas Bellera, que su hermano Armando también compartimos, pero él era ya, creo si no me equivoco, Armando es 74, 73, por allí. Después había uno que se llamaba Héctor Marín, que era un morenito que corría lo que no saben. Su padre era policía, la madre llegó a jugar en el colegio, llegó a ver un colegio, perdón, un equipo de fútbol femenino y la madre de Héctor, que no me recuerdo cómo se llama, que es muy agradable, muy simpática, jugaba también en ese equipo, ¿vale? Y después otro chico que se llama Santiago Pérez, que le decíamos todos Santi, su padre también de la familia agustiniana, de estos que nos acompañaban para todos los partidos, y bueno, íbamos para arriba y para abajo. Hicimos una generación muy bonita, compartió con nosotros también Rafael Alemán, otro jugador de aquellos tiempos. Había un chico del Hogar Canario, de nombre, le decíamos Gasparín, que por cierto una vez metió un gol de chilena, no me acuerdo a qué equipo, lo metió fuera del área y se desapareció del mapa y ya no lo vimos más. Se Pero retiró por el gol de chilena y ya. metió el gol de chilena y se desapareció. Pero fue una cuna de grandes jugadores, Goyo, Juan Carlos Bustamante, otra familia interesante, importante para el colegio, Heidi, la madre. No sé si llegó a ser algún año, trabajó como secretaria en el colegio. Pues esta generación que nos dio muchas alegrías. Estaba James Ball, un gran amigo, padre de los padres de Colina de Vistalegre, que también jugó algunas temporadas con nosotros. Era un equipo muy sólido, éramos muy unidos. La mayoría de nosotros estudiamos en el mismo salón. Entonces nos identificamos bastante porque pues éramos amigos pues, del salón, éramos amigos de la universidad, perdón, del salón, éramos amigos del fútbol y después encuentros de fiestas, de actividades que hacíamos entre nosotros, que además del colegio y de participar en la liga estudiantil, deportiva estudiantil Lides, pues también la mayoría de nosotros participamos también en lo que era el torneo del I-Club, porque si no me equivoco tú también lo jugaste Sí, y tu hermano, y participamos también los domingos que nos íbamos de carro en carro, nos íbamos a distintos clubes y quedaba un domingo en Paracoto, un domingo en El sí. Dorado, un domingo en el Puerto Azul, y la verdad que la pasamos muy bien. Fue un equipo muy ganador, fue un equipo que le dio muchos campeonatos y subcampeonatos al colegio, y bueno, de ahí salieron jugadores importantes, bueno, el caso de Reinaldo Pla, que terminó jugando en el Caracas Sport Club, Ujú. y en mi caso también que llegué a jugar en el Caracas. Luego era una generación Rubén, era una generación que tuvo grandes oportunidades también de desarrollar fútbol, inclusive fútbol profesional o de otras categorías. Me acuerdo que estaba ¿cómo era? La Asociación Venezolana Internacional o Academia Venezolana Internacional de Fútbol, que era BIF, donde estaba Lino, no me acuerdo el nombre, Lino Alonso, Alonso. Ujú. el profesor Lino Alonso, y la Unión Deportiva Infantil, que era UDI, que también eran estos clubes que se formaron también paralelamente con jugadores de otros equipos, de otros colegios, y bueno, y eran pues ya clubes un poco más privados que jugamos a nivel nacional e internacional. Cuéntame, además de Benjamín Iglesias, que bueno, yo creo que si te pones a ver, dejó una huella en cada uno de nosotros importante, pues yo creo que era bastante contracultural en ese momento que un entrenador tuviera videos, que hablaran mucho sobre el posicionamiento del jugador, que insistieran que uno pateara con las dos piernas, o sea, había un entrenamiento interesante, además de Benjamín, que para todos nosotros fue muy importante. ¿Qué otros entrenadores tuvo esa generación tan ganadora?
Mira, tuvimos la suerte de contar con entrenadores espectaculares. Estuvo, por una parte, Pedro Febles. En algún momento de su vida nos llevó de la mano en una de las categorías. Después nos agarró de mayores ya Erwin Hernández, gran amigo y jugador de la primera por muchos años en el colegio. No sé, creo que aún da sus pinitos por ahí, por el colegio, no lo tengo muy claro. Ya ha estado en el fútbol profesional. Y yo creo que más allá de la base, como dices, de Benjamín, que pues era el que nos ponía hasta cuadernos y Mm, hacíamos la tarea futbolística, con quien más estuvimos fue con José Hernández. José Hernández fue el que nos hizo explotar todo el conocimiento y esa generación, ese trabajo importante fue de la mano de él con su disciplina, su manera de llevarnos, de entender la importancia de la responsabilidad para con el fútbol, ¿no? Yo creo que José fue una persona fundamental para toda esa generación. Nos llevó muy de la mano y bueno, y más allá de enseñarnos a entender y a comprender lo que era vivir el fútbol, este, nos hizo entender lo que era el trabajo en equipo, ¿no? El tema de la solidaridad, el tema que tú puedes llamarte Iñaki Basterra, Reinaldo Plas, Roberto García, Santiago Pérez, pero si no vienes a entrenar, no juegas. Si no eres responsable y no eres comprometido, no juegas, ¿no? Y entonces yo creo que esos valores que nos transmitió José fueron fundamentales para que, bueno, ese equipo tuviera éxito y después como personas, como profesionales y como amigos, pues nos llevemos tan bien, ¿no? Y seamos una generación tan sólida, ¿no? Y a nivel de valores tan compenetrada. José los dirigió, bueno, en toda esa época infantil a infantil, juvenil, ¿cierto? Correcto. José fue la persona que Sí, nos sí. llevó de la mano durante esa época. Si no me equivoco, en algún momento Erwin llegó a ser asistente de José y después Erwin en unos años en la primera tomó las riendas del equipo. Sí, José y Erwin de verdad que son un capítulo aparte, pues, pero creo que nosotros en el colegio tuvimos la ventaja siempre de tener buenos entrenadores, o sea, cada generación coincide en eso, ¿no? Desde Peruco, Tito, Benjamín Iglesias, Manuel Figueira, José, Erwin y bueno, tantos otros que ya son profesionales, ¿no? En esto que, bueno, esto va a tener un capítulo aparte, pues, de lo que son los entrenadores, pero bueno, José es tan pegado a tu generación que bueno, ya es como un hermano mayor de todos, ¿no? Y ahora Es anda correcto. en el tema del pádel, ¿no? Ya el fútbol como que no le gusta tanto, ¿no? Que ya no va con Por él. lo menos para correr, sí, para dirigir. Exacto, por lo menos para correr. Pero sabes que, pero lo bonito es que a pesar bueno, de los años que van pasando, tenemos por ahí un grupo y participamos con él, que te conectas poco, José. Eh, pero ese respeto y ese cariño está intacto. La relación con José es espectacular, con su familia, con Nayi, con su padre Nerio, era muy amigo de mi padre también, y que por cierto tenían sus tardeos en Deportes Basterra. Eso era magnífico de verlos cómo compartían, pues desde José Echeverría, mi papá, Nerio, el padre Elías Vega, el padre Tomás llegó a estar ahí en el negocio compartiendo tardes de fútbol, tardes de compañía, tardes de dominó. Isidoro el padre Isidoro llegó a estar en el negocio compartiendo anécdotas de anécdotas y bueno, y al final eso tú creces con eso. Tú creces Sí, mamando el fútbol todo el tiempo. y es algo que, si te pones a ver, un poco haciendo las bases de datos, es algo muy familiar el fútbol. O sea, hay una cantidad de familias, pero, o sea, de relación con mucha gente como tu padre, pues, que uno estuvo siempre lo veías a todos, como mi papá también, lo veías, era demasiado familiar para uno y uno se emocionaba al verlo luego, ¿no? Ahora recientemente en una entrevista con Echeverría me dijo que él había llegado con tu papá.
Yo no me sabía ese cuento de que habían llegado los dos como hermanos de maristas a Maracaibo, ¿no? Que llegaron por Maracaibo. Entonces Es fíjate correcto. cómo todo eso desembocó, ¿no? ¿Qué me puedes decir, o sea, la influencia que tuvo tu viejo en todo esto, Iñaki? Porque hablamos de Echeverría, pero bueno, tu papá desde estar siempre en el colegio y bueno, la presencia en su tienda, o sea, tu papá era muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué influencia tuvo él en ti? Total, total. Yo recuerdo mis primeros pasos futbolísticos eran ir a ver a mi padre jugando en el equipo del Centro Vasco. Jugaba en las canchas de lo que le llamamos el Fray Luis de León, que es la Guacamaya. Esas canchas de tierra, La que estaban eh, arriba, las sí. que estaban, no sé si era la quinta cancha o la sexta cancha. Y tenían partidos, si no me equivoco, los días sábados tenían partidos. Y yo iba de pequeño y compartía con otros hijos de otros del equipo del Centro Vasco. Y claro, ese fue mi primer referente, mi padre. Que claro, yo llego al San Agustín porque nosotros vivíamos en la zona de las Acacias, de los Chaguaramos. Y mi padre decide vender un colegio que tenía y montar el negocio junto con José Echeverría. De hecho, ellos fueron socios iniciales de Deporte Ujú, Basterra. Y montan el negocio y yo llego al San Agustín del Paraíso porque Echeverría le recomienda a mi papá, mete Iñaki en el Colegio San Agustín porque se juega fútbol. Entonces, bueno, y la influencia que Echeverría también tenía sobre mi padre era importante porque, claro, casi que ven, métete aquí, métete a trabajar conmigo en esto y pues mira, lo llevaron de la mano. A partir de allí, claro, mi papá tiene esa relación constante con el colegio y como buen padre yo era fan número uno, pero no para decirnos qué bien jugaron. No, era al revés, ¿no? Era para esa crítica mm, mm, constructiva o no, no lo sé, pero con su buen lenguaje navarro, de vasco cerrado también, de vamos, hostia. Y no era solo conmigo, ¿no? Era también con otros jugadores, porque había una familia ahí de jugadores de padres nacidos en España y que eran nuestros primeros fanáticos, ¿no? Entonces, yo en eso le tengo que agradecer mucho a él porque lo llevó conmigo, fue de las personas que había que ir al colegio y me llevaba a los partidos, después me llevaba a los clubes correspondientes y siempre compartió conmigo ese tema, tanto para lo bueno como para lo malo. Siendo estudiante del colegio, mi papá era proveedor y iba de vez en cuando al colegio, pero a mí me castigaban una vez al año y la vez del año que yo estaba castigado en el salón, mi papá pasaba por frente del salón ese día y ya yo sabía que ese día tenía un problema, porque me esperaba, ¿no? Me lo esperaba. Pero bueno, sí, fue para mí, mi papá fue un referente, no solo para mí, muchos amigos míos lo recuerdan con mucho cariño y con mucho entusiasmo bueno, y con bastante alegría. Él O sea que, falleció, sí, perdón, ujú. él falleció hace 3 años casi, el 19 de julio del 2022, y, y yo siempre lo recuerdo con alegría porque él era así, ¿no? Era una persona que transmitía esa emoción, esas ganas de que todo está bien, y yo me quedo con eso, ¿no? Con esas fuerzas que él me transmitió. A veces yo pienso que bueno, los últimos años hemos hecho un reencuentro prácticamente del Colegio San Agustín. En uno homenajeamos a Coco, en otro a Chiripa Pérez, ¿no? A Carlitos. Y y bueno, fue muy chévere porque, entre otras cosas, fue el papá de Jorge Rubio, ¿no? Y Hombre, representa todo. O sea, yo digo a veces, bueno, ¿por qué es así? Más allá de una cancha, de que hay referentes, uno se mete en la cancha con varias personas del San Agustín y hay como un lenguaje común este, que no logras identificar, pero era increíble como de repente al jugar todo el mundo estaba haciendo su trabajo, todo posicionado, a pesar de que teníamos muchos años sin jugar juntos, que algunos jugábamos otras posiciones, ¿no? Pero
A veces creo que lo especial de nosotros es que tuvimos un gran ejemplo, ¿no? Es increíble como juego tras juego, todos los padres y representantes y personajes como el padre Vega, como Echeverría, como tu papá, que a veces ejercían de delegados, ¿no? A veces oficiales y a veces extraoficiales, ¿no? El mismo papá de Jorge Rubio, donde el papá de Tony Guerrera, o sea, gente que tú te acuerdas Papa. y que fueron grandes referentes de nosotros. Yo creo que eso hace que nada más el colegio es algo muy familiar y cuando tú haces la lista de los jugadores del colegio te das cuenta de eso, que no solo el jugador o la familia de jugadores, sino sus padres y entre eso tu padre que fue un gran hombre, ¿no? ¿Cuál es la Sí, mejor anécdota tuya en el colegio? Que una que recuerdes más, o sea, puede ser deportiva, puede ser chistosa. es que hubo varias. Mira, es que en el colegio hubo tantas cosas. Mira, yo estuve en un salón, en el salón estudiábamos, yo creo que éramos Basterra, iba por orden alfabético, Basterra, Bustamante, entonces tenía al lado a Roberto García, por allá teníamos a Reinaldo Plas. eh, Me acuerdo una vez a Goyo, a Juan Carlos Bustamante, le da por hacer un dibujo de un profesor, que ese era el de Ciencias de la Tierra, y entonces Goyo lo pintaba porque tenía la cabeza grande. Goyo pintaba muy bien. Y entonces Goyo pinta y pasa el dibujo para atrás, ¿vale? Entonces empieza a pasarlo y empieza a pasar por todo y todos se empiezan a reír del dibujo. Y pasó por todas nuestras manos y creo que se llega hasta la P, hasta Plus. Lo recoge Reinaldo y el profesor se lo quita. Y entonces se queda viendo el dibujo y dice, muy bonito el dibujo que me hicieron. Vale, Plus, ¿quién te dio el dibujo? Y Plus Y le decía, empezaron el de adelante. Y así uno, otro, hasta que hasta que llegaron a llegaron Goya. a Bustamante. Y dice, Bustamante, ¿quién le dio el dibujo? Y dijo, nadie me dio el dibujo. Bueno, toda esa fila, fuimos como 28 personas que nos dejaron parados 2 horas en el patio abajo, en plantón, castigados por haber hecho ese dibujo. El Es dibujito. una anécdota que la recuerdo con mucha risa y alegría, pero bueno, eran las cosas que nos diferenciaban, ¿no? Y lo otro mucho que recuerdo es que en el San Agustín también jugamos el League Club. ¿Te acuerdas de esos torneos que hablamos antes de que nos íbamos a los domingos, quedamos a las 7 de la mañana en el colegio y hoy toca Paracoto, hoy toca Puerto Azul y jugamos temprano y el resto del día aprovechamos y disfrutamos del club? Y de ahí anécdotas interesantísimas bueno, de haber disfrutado toda esa dinámica con jugadores del colegio. Y en este caso, el club, lo bonito que tenía es que mezclaba jugadores Varias generaciones. de varias generaciones y tuve la oportunidad de compartir con otros jugadores que en su momento eran, por ejemplo, jugadores de la primera, a la cual yo veía cuando era juvenil y que después tuve la oportunidad con algunos de compartir con ellos tanto en la primera como en League Club, ¿no? Que era la liga de clubes, en la cual nosotros nos coleamos un poquito como institución, ¿no? Claro. El gol que más recuerdas en el colegio, Iñaki. Hiciste muchos. Me recuerdo una vez en la cancha pequeña, Infantil C, una final contra el Santo Tomás de Aquino, que creo que fue nuestro eterno rival y de la cual tengo grandes amigos y me acuerdo que le ganamos 3-0 con goles de Roberto, gol de Roberto, gol de Santi. Y yo me acuerdo que hubo un córner, la cual Jorge Cabrera, que era el portero del Santo Tomás de Aquino, despeja con los puños y me cae a mí en el borde del área grande en la semiluna y con el pecho la abajo y con lo que cae le puse el balón de contrarrebote y se la metí en el ángulo. Y bueno, ese fue un partido muy bonito porque estaba esa grada llena de madres y padres. Era una de las finales que jugamos y fuimos campeones
No recuerdo si era infantil C, creo que era infantil C, fuimos campeones de esa categoría. Y bueno, ese gol lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, como pueden ver a los que están escuchando ese testimonio, o sea, no estamos hablando ni siquiera de un gol de, o sea, se acuerda de goles de infantil C, ¿no? Y esas son las cosas del colegio que enganchan mucho a todas las generaciones. ¿Qué es el fútbol de San Agustín para ti? Mira, yo te digo algo, yo jugué muchos equipos en Venezuela, muchos equipos, y a todos les tengo mucho cariño, pero al San Agustín es algo especial porque siempre querías volver al San Agustín. De hecho, eh, siempre volví. Me fui a trabajar para Puerto La Cruz 2 años y volví. Me mandaron un año para España a trabajar y volví, porque siempre me recibieron como uno más. No solo el cariño, sino saben lo que tú sumas, ¿no? Y ya nada más, no, no solo como deportista, sino como persona, como ser humano. Oye, viene Iñaki y me siento a gusto jugando con Iñaki. Y yo viceversa, me siento a gusto jugando con todas esas personas que de alguna otra manera comparten valores muy similares a los de uno, ¿no? Y tienen formas de actuar parecidas y Rubén, uno anda con la gente que, bueno, que se parece a ti y con la cual quieres estar. Y en el colegio, claro, al haber mamado todos esos valores, pues quieres estar con toda esa gente que de alguna otra manera se siente identificado. Y mira que entre las jugué en selecciones de Crollito, de Lides, de UDI, de ABIF, en la Universidad Católica Andrés Bello, en el interno de la Universidad Católica Andrés Bello, en el equipo de mi facultad de Relaciones Industriales, de Ciencias Sociales y inclusive fútbol profesional y ir al colegio era volver a casa, sentirte enamorado de algo que te gustaba en la cancha que más te gustaba, que era la cancha Germano de una Óbrega, que en paz Sí. descanse, pues, ¿te acuerdas, no? El famoso jardinero que tantos años mantuvo esas canchas Sí, del para que colegio. los que no lo conocen, era un jardinero portugués y bueno, yo creo que el campo lo tenía mejor que el Santiago Bernabéu, ¿no? O sea, la grama era impecable, no podías meterte, pero no podías meter ni un pie porque te lanzaba lo que tenía en la mano, ¿no? Y eran los mejores campos de Venezuela, sin duda, en ese momento. Y bueno, el hombre le dedicaba todo el día al campo, era impresionante. Y Bueno, bueno, lo defendía a de, capa y espada. de hecho, Rubén, él decía que cuando se muriera, a mí me entierran en la cancha de fútbol, ¿no? Y luego también lo tenía cuidado que ahí vinieron a entrenar equipos como el Caracas Fútbol Club. Internacionalmente estuvo el River Plate de Argentina entrenando en las canchas del colegio, El por Valencia de acordarme, España, el el Valencia de Valencia de España. España, Entonces, claro, era, bueno, una institución en donde es una cancha que la verdad fuimos muy afortunados nosotros como alumnos y de practicantes del haberla deporte disfrutado. del fútbol, Ujú. de haberla disfrutado por tantos años. Es así. Sí, ahora el colegio es otra cosa. Bueno, Javi, oye, te agradezco mucho. Qué bueno vernos otra vez. Espero vernos en persona pronto. Que sigas bien y con salud. Y bueno, en nombre de los organizadores de este homenaje, te agradecemos el tiempo de haberle dedicado este tiempo, no solo una generación importante de la cual eres participante, sino que también de una familia que fue muy importante para el colegio, ¿no? Y de un personaje como, bueno, como tu padre, que en paz descanse, que para todos fue un ejemplo y un tipo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, te doy las gracias y nos vemos pronto. Un mensaje final, Iñaki. Bueno, agradecerte a ti, Rubén, por todo lo que estás ayudando para que o este homenaje o estas actividades que se están haciendo de recuerdo del colegio se lleven adelante. Va a ser un recuerdo muy bonito para todos lo que hemos vivido, esa experiencia de compartir en el colegio, en sus distintas
categoría y pues y le mando un gran saludo y un abrazo tanto a aquellas personas que he conocido y les tengo tantos recuerdos, como a aquellos que no conocí y que gracias a esto estoy conociendo y estoy maravillado de poder hacerlo. No sabía que había antes de 10 años atrás al colegio tantas otras generaciones que le dieron tanta fuerza y tanta vida al Colegio San Agustín. Sí, Muchas señor. gracias a ti Bueno, y te mando un abrazo y un saludo a toda tu familia. gracias, Javi. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego. Chévere. Adiós.